Am, Estaba pensando en estos días sobre el carácter que tenemos cada uno de nosotros, sobre nuestra forma de ser y que a veces nos sentimos que no somos dignos, que no somos capaces, que no somos lo suficientemente eh, que no estamos lo suficientemente preparados para hacer las cosas. Y nos esforzamos y pensamos y decimos, es que voy a mejorar, es que voy a hacer algo más, a ponerme a estudiar, a tomar clases de canto, clases de dicción para poder cumplir con la obra del Señor, para poderme parar ahí en el altar para alabar al Señor, etcétera, etcétera. Podemos decir muchas cosas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dejar que el Señor obre en nuestras vidas. ¿Se imagina usted a un hombre que evitaba en todo lo posible cualquier confrontación, cualquier situación que pudiera ser dañina para su persona, estando al frente de todo un pueblo, de toda una nación, dictando las cosas que tenían que hacer? Nos cuesta trabajo, ¿no? Y sin embargo así fue. Mire, acompáñeme al libro de Números capítulo 12, versículo 3. La versión de la nueva Biblia de Hispanoamérica dice: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. En la Reina Valera 60 dice: Moisés era el más manso de la tierra. Y no solamente lo decía el Señor, sino que Moisés lo demostraba con sus actos. En este pasaje en particular del Números 12, sus hermanos Miriam y Aarón estuvieron murmurando contra él. Y fue y le reclamaron y decían, bueno, no le reclamaron, sino que estaban diciendo entre ellos, pues es que nosotros también merecemos eh, ser voceros de Dios, ser profetas de Dios. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Se quedó callado. Se quedó callado. Él no dijo una palabra. Y permitió que Dios defendiera su causa. Vemos otro pasaje aquí en el mismo número, en números 16, en la rebelión de Corea. Ayer estábamos estudiando esa parte. Él dice que cuando Coré y las personas que estaban acompañando, que fueron a decirle a Moisés, es que ya no queremos que seas tú, sino danos también la oportunidad de nosotros. Dice así en del versículo 4 del capítulo 16, dice: cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. Es decir, se postró delante de ellos o delante del Señor para, para contemporizar con ellos. Él con toda tranquilidad, eh, perdón, es números 12 y números 12, carapas. No es no es número 4 de 16, Betina, perdón. Eh, él no levantó la voz para defenderse ni para decir ustedes quiénes son para estar eh, pensando esas cosas. Cuando el Señor dice que Moisés era el más manso de la tierra, lo demuestra con sus acciones. Y sin embargo, él estaba al frente de todo el pueblo. Él no solamente estaba al frente del pueblo, sino que con esa mansedumbre que él tenía, se enfrentó
a uno de los reyes más poderosos de esa época, que era Faraón. Él fue y se paró delante de Faraón y le dijo: si no dejas ir a mi pueblo, te va a pasar todo esto. ¿Por qué? Se llenó de repente de valentía. Él había sido transformado por Dios para entrar a la presencia de Faraón y hablar de esa manera. No, él actuaba así porque sabía que Dios lo estaba respaldando. No importaba cuál fuera el carácter o la disposición del corazón de Moisés. Él sabía quién estaba detrás de él, ayudándolo, sosteniéndolo, peleando por él. Y así nosotros, con nuestro carácter, con nuestras capacidades, con nuestras limitaciones, debemos de saber que cuando dejamos que el Señor actúe en las cosas que Él nos ha mandado hacer, vamos a salir victoriosos. Eso no quiere decir que debemos de quedarnos sentaditos en nuestra hamaca y contemplando el universo como pasa. No, o sea, Moisés se paró, fue a Faraón, dijo lo que tenía que decir, palabra de Dios hacia Faraón, sacó a su pueblo, estuvo siempre al frente de su pueblo, oyendo la voz de Dios. Él era el vocero de Dios. Así nosotros, las cosas que emprendamos en el mundo, las cosas que emprendamos en la congregación, en la iglesia, las cosas que emprendamos en nuestra familia, deben de ser dirigidas por Dios. De otra manera no vamos a triunfar. De otra manera no vamos a poder salir adelante. Nuestra vida se va a llenar de frustración y fracaso, porque todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos en nuestras fuerzas van a terminar mal. Solamente estando en el Señor nosotros podemos tener la bendición, nosotros podemos tener el triunfo, sí, cierto. Solamente con Él podemos hacer las cosas. Mire, dice en la epístola a los Efesios. Lean Efesios, es una maravillosa carta donde el Señor nos muestra sus bondades y nos muestra todo lo que Él tiene para nosotros. Dice en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios el Padre nos ha dado bendiciones espirituales sobreabundantes siempre y cuando permanezcamos en Cristo. Y lo reafirma: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En Cristo. Si nosotros permanecemos en Cristo, Dios nos va a bendecir con todas las bendiciones que tiene preparadas para nosotros. Si nosotros permanecemos en Cristo, las cosas que emprendamos van a ser de bendición y de victoria, no solamente para nosotros, sino para quienes nos rodean. Si permanecemos en Cristo, si tenemos nuestra vista fija en Él todos los días, cada día, en todo lugar, en todo momento, hagamos lo que hagamos y digamos lo que digamos, nuestra vida va a ser abundante y plena, ahora sí, sin preocupaciones, sin dudas, sin decir, pues es que estamos metidos en una... Bueno, desaparece incluso esa sensación de que estamos metidos en un lío que no vamos a tener para comer, porque nosotros sabemos que en el Señor la bendición abunda y sobreabunda, y si hoy no tenemos para llevarnos algo a la boca, mañana sí lo vamos a tener, porque el Señor nos provee. Todos los días me entero de cosas maravillosas que hace el Señor por aquellos que le obedecen y le siguen.
situaciones que nosotros ni nos imaginamos cómo se pueden resolver, Él la suple. Y la suple de una manera asombrosa y maravillosa para nosotros. Yo no acabo de maravillarme de la bondad y la provisión del Señor. Teníamos una preocupación porque una hermana va a viajar, va a hacer un viaje. No es peligroso, pero sí va a ser muy incómodo por tener que, iba a tener que permanecer muchas horas en un lugar esperando un transporte que la iba a llevar a su casa. Y resulta que el Señor tomó cartas en el asunto y provisionó la bendición a través de una amiga de ella para que la fuera a recoger a la terminal. Es algo maravilloso, inesperado, ni siquiera es algo que nosotros hubiéramos estado pensando. Ay, ¿cómo le vas a hacer? ¿Por qué no le hablas aquí? ¿Por qué no hablas allá? ¿Por qué no eh, pides un auto de esos ahora de alquiler? ¿Por qué no? Etcétera, etcétera. Ni siquiera se planteó la posibilidad de alternativas para que no fuera eso. Pero el Señor proveyó. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el Señor. Porque estamos en Él. Porque lo vemos a Él en todas las cosas. De esta manera, si nosotros permanecemos en Cristo, si vivimos en Cristo, si estamos prisioneros en Cristo, como dice Pablo, estoy en prisiones, pero también estoy en prisión de Cristo. ¿Por qué? Porque es lo único que tengo a mi alrededor. No tengo otra cosa. No tengo a nadie más, solo Cristo. Y Él abundantemente nos provee y nos da y nos llena y nos bendice todos los días, cada día. Y cubre nuestras necesidades. ¿Tienes necesidades aún de salud? Si estás en Cristo, Él te la va a dar. ¿Tienes necesidad de trabajo? Mantente en Cristo y Él te va a proveer. ¿Tienes necesidades económicas? No dejes de ver a Cristo, no dejes de confiar en Él, porque Él te va a dar aquello que tú necesitas. ¿Tienes necesidad de un talento para servirle en la iglesia? Él te lo va a dar. Te va a ver las oportunidades, te va a dar lo que necesites para poderle servir plenamente. No porque tú lo quieras o porque tú intentes decir, es que yo quiero ser maestro de alabanza o maestro o estar ahí arriba en el púlpito y hacer unas prédicas que impacten y que lleguen a la gente y que se postren cuando estoy ahí. No. Porque no eres tú quien está haciendo las cosas. Así como Moisés llevó al pueblo 40 años a lo largo del desierto y lo guió y le dio palabra y le dio estatutos y juzgaba sobre ellos, siendo el portavoz de Dios para con su pueblo. Así nosotros también. Entonces, tenemos que rendirnos al Señor, tenemos que rendirnos a su voluntad y decirle una y otra vez, Señor, aquí estoy, no me dejes. Si me desvío 1 milímetro de la senda que tú me has trazado, por favor, Señor, recuérdame qué es lo que tengo que hacer, recuérdame cómo tengo que actuar, recuérdame cómo tengo que hablar, cómo tengo que pensar. No que pienses por mí, ni que me pongas esos, ni que me cambies mi carácter. ¿Eres tímido? Gloria a Dios. Te vas a dar cuenta más fácilmente cuando tu timidez sea vencida por el Señor y puedas levantarte con voz potente en una esquina a predicar su nombre. Él se gloria en nuestras debilidades, porque nuestras debilidades son lo que hace más patente que es Él quien está actuando a través de nosotros. ¿Tienes un mal carácter? Lo va a usar para que esa fortaleza de carácter te lleve a ti a pelear contra las injusticias de este mundo.
a rescatar al débil, a proveer al necesitado. No te quejes de cómo eres. Mejor ponlo a los pies del Señor, entrégale a Él todas tus debilidades, todos tus temores, todos tus pesares, todos tus dolores físicos, emocionales, mentales. Ponlas a sus pies, entrégaselos para que los use, no para que te los quite, sino para que los use. Y que tú puedas decir con toda tranquilidad y con toda pasión ahí delante de la gente, los que te conocen: yo estoy aquí y estoy hablando contigo porque Dios me está usando. Si por mí fuera, me quedaría en mi casa ahí tranquilamente disfrutando de la vida, viendo los partidos de fútbol o lo que fuera. Si salgo, no lo hago para convencer a Dios de que soy una buena persona. Si salgo es porque Dios me está llevando a los lugares donde Él quiere que yo vaya y haga lo que haga y diga lo que diga. Eso es estar en Cristo. Eso es vivir en Cristo. Y es maravilloso. Porque entonces sí empiezas a sentir en tu vida la paz, la tranquilidad, el amor de Dios, que te va llenando todos los resquicios. Y las cosas que pasan en el mundo, así que lleguen todos los corés que quieran a llegar a tu puerta a decir que ya no quieren que estés ahí. Si tú estás con Dios y Dios está contigo, no digo que a tus enemigos se los va a tragar a la tierra, ¿no? Como pasó con Corea y todos aquellos. Digamos que un equivalente a eso pudiera pasar a la gente que esté queriendo un mal contra ti. Y no solamente eso, nos vamos a compadecer de ellos cuando veamos que el Señor ha retirado la bendición sobre sus vidas. Y vamos a rogar, porque no podemos pedirle mal a nadie, que sus vidas sean, que su maldad sea perdonada y que el Señor traiga su luz sobre esas almas que el día de hoy están sufriendo. Esas almas que por algún motivo, alguna razón han querido hacerte daño y quitar tu paz y quitarte tranquilidad y quitar lo que tú tienes. El Señor va a pelear esa victoria, esa batalla, y te va a dar la victoria a ti. Pero no tienes que pedirles mal a ellos, al contrario. Todos tenemos a alguien que ha querido hacernos daño alguna vez. Todos tenemos personas que de alguna manera han querido quitarnos no solamente lo que tenemos, sino también nuestra paz, nuestra tranquilidad, la paz y la tranquilidad de nuestra familia. Roguemos por ellos, que el Señor tenga misericordia de sus vidas, que el Señor tenga misericordia, sí, y que no deje que se pierdan. Usted sabe quién le ha hecho daño, usted sabe quién lo ha lastimado, usted sabe quién ha hablado cosas mal en contra de usted y su familia. Perdónelos. Como dice el Señor, déles un vaso de agua si tienen sed. No para que le ponga ascuas de fuego sobre su cabeza, sino porque efectivamente así puede demostrar que usted está haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, que es amarnos unos a otros. Amar verdaderamente a quienes nos rodean. Ver a nuestros semejantes como los ve el Señor. Con ese amor, con esa paciencia, con esa tranquilidad, decir, así como ellos pudieran ser, tú también fuiste. Y yo te perdoné. Y yo te traje de ahí de donde estabas hundido. Porque te amo. Vivamos el amor de Dios, vivamos el amor de Cristo en nuestras vidas. Tengamos nuestra mirada fija en su mirada, en su persona. Y dejemos que Él
pelee por nosotros y así seremos más que vencedores, como dice el Señor. Así seremos más que vencedores, porque Él es Dios, es todopoderoso, es eterno. Y si estamos con Él, nunca vamos a perder, nunca.